Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a otro live de Centro Ciclán, Capacitaciones. Hoy día tengo el gusto de presentar a una gran amiga y colega, a Mariana Rodríguez. Ella es fonoaudióloga, formada en Argentina, certificada en PROM, Breathing. También tiene formación en Beckman Oral Motor. Es miembro y certificada del Centro Hanen. Ella es la creadora del método PhonaKids y es la directora del Centro PhonaKids en Argentina. Tiene una amplia experiencia en la evaluación y tratamiento de niños con apraxia del habla infantil y es la invitada del día de hoy. Además, me acompañan Mariana Medel y María Luisa Nogales, miembros también del Centro de Capacitaciones Ciclán. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por esta invitación y bueno, y por poder compartir un poco de toda esta formación que hacemos desde PhonaKids y donde llevamos 12 años trabajando con chiquitos con apraxia del habla. Y bueno, acá estoy para informar y poder compartir saber y conocimiento. Hola Mariana, bienvenida a nuestro conversatorio. Mira, Gracias, perdona, mi tocaya, quiero partir preguntándote sobre si puedes definirnos un poco lo que es la apraxia del habla infantil. Bien, perfecto. Bueno, hay muchas definiciones dentro de lo que es la apraxia del habla infantil, y el término apraxia del habla infantil fue atravesando distintos nombres a lo largo del tiempo también. Lo que podemos decir, y una de las definiciones que más me gustan a mí, que es de una de las personas con las que me he formado, yo me he formado en Estados Unidos en lo que es apraxia y dispraxia verbal, y ahora les cuento un poco, pero bueno, la definición de apraxia que me gusta dar siempre es que es una dificultad en lo que es la ejecución y o coordinación, secuenciación de los movimientos oral-motores necesarios para producir, ¿sí? Y combinar las consonantes y vocales para formar sílabas, ¿sí? De poder combinar, ¿sí?, estas sílabas para formar palabras y estas palabras para formar frases, ¿sí?, siempre a voluntad, siempre a voluntad. O sea, la apraxia del habla es un trastorno de ejecución, ¿sí?, y planificación motora. Lo que vamos a ver que los niños que presentan apraxia del habla aislada, por lo general, lo que suelen tener o sea, que no es secundario a ninguna otra patología o a ningún otro síndrome, son niños que tienen como muy buen nivel de comprensión. Siempre hay como un gap entre lo que es la comprensión y la expresión, pero lo que falla, tienen información para compartir, pero lo que termina fallando sí es la parte ejecutiva motora del habla, ¿sí? O sea, haciendo como una definición más simple, podemos decir que existe una disociación entre la idea, ¿sí? El niño tiene la información a nivel mental, el niño comprende conceptos, tiene una idea y sabe lo que quiere transmitir, pero carece del control de la acción, o sea, como que no puede organizar los movimientos necesarios para poder ejecutar y ejecutarlos para poder producir, ¿no? Y hoy en día, cuando uno habla de apraxia del habla en la infancia, este concepto se engloba también dentro de lo que llamamos trastornos motores del habla, o sea, es una patología específica del habla, ¿sí?, que la englobamos dentro de lo que son trastornos motores del habla, ¿sí? También podemos decir que podemos, o sea, ampliar un poquito el concepto y decir que tenemos tipos, o sea, dentro de lo que es la apraxia, tenemos apraxia del habla, ¿sí? Y también tenemos apraxia oral, o también lo que es apraxia de las extremidades. O sea, la apraxia no solo compromete al habla, sino que también puede, ¿sí?, comprometer los órganos del habla. O sea, vamos a ver que hay niños que tienen la incapacidad de coordinar y ejecutar movimientos a nivel orales o faciales a demandas. Por ejemplo, tira un beso, abrir la boca,
¿sí? Muchas veces los niños que tienen apraxia a nivel verbal, apraxia del habla, también pueden llegar a tener apraxia oral, no verbal, y pueden llegar a tener también apraxia de las extremidades, ¿sí? Cuéntanos un poquito por ahí, Mariana, sobre las características que puede tener un niño con apraxia del habla. Bien, bien, Luisa, dentro de las características podemos encontrar características generales, ¿sí? Y características específicas en cuanto a lo que es el patrón motor del habla. Dentro de lo que son las características generales, son niños que presentan signos neurológicos blandos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Por lo general son niños poco lateralizados, ¿sí? Con agnosia digital, cincinesias, ¿sí? Las cincinesias son movimientos involuntarios asociados a movimientos voluntarios. Que una de las características a nivel del habla y que vamos a ver es cuando el niño tiene la intención de, por ejemplo, verbalizar o decir algo, se da algo muy específico que se llama grosping, hacen como tanteos, ¿no? O sea, hacen como muchas cincinesias, ¿no? Son niños que en general también presentan cierta torpeza motriz, es como que les cuesta quedarse quietos, se le caen las cosas de la mano, suele haber alteración en la motricidad gruesa también y en la motricidad fina, ¿sí? Suele haber lo que llamamos déficit visoespacial y déficit en lo que es la integración sensorio-motora, bajo rendimiento en juegos y deportes, y también, por lo general, como el habla es el que nos permite, ¿sí?, pasar del lenguaje hablado al lenguaje escrito, los niños que son abordados muy tardíamente pueden llegar también a acarrear dificultades en lo que es el aprendizaje escolar, ¿no? Esto de tener un desarrollo tardío de todo lo que es la parte de fonemas a nivel del habla, termina trasladándose a nivel del grafema. Y suele haber tempranamente características de dislexia también en estos pequeños. Esto es en cuanto a lo que es general, ¿no? Cuando hablamos de características específicas, por lo general de chiquitos se los describe como nenes muy buenos, muy tranquilos, con muy poco balbuceo, es como que no son nenes muy sonoros, bebés muy sonoros, ¿no? O sea, los padres los definen como bebés muy tranquilos, que tardan mucho tiempo en decir sus primeras palabras, o pueden incluso tener 2 y 3 años y todavía no tener una palabra definida. O por ahí usan algunas sílabas. Algunas características específicas diferenciales dentro de lo que es sintomatología puede ser desviación, vowel deviation, como llaman en Estados Unidos, o distorsión de vocales, ¿sí? Que es una característica en donde vamos a ver que aparte de haber dificultad para incrementar el repertorio de fonemas a nivel consonánticos, también suele haber mucha dificultad en lo que es la producción, ejecución de vocales, ¿sí? Cuando hacemos el curso de apraxia, siempre explico que lo que da la inteligibilidad en el habla son las vocales, no las consonantes, y que esto va a venir a ser una característica dentro del diagnóstico diferencial con un niño con trastornos fonológicos y una apraxia o dispraxia verbal. Entonces, una de las características es esto, hay como distorsión en las vocales. Muchas veces cuando estamos haciendo una evaluación inicial, a veces ni siquiera podemos hacer el registro en un muestreo de palabras, porque es tan distorsionado que no podemos como plasmar qué es lo que trató de decir el chiquito o la pequeña, ¿no? Bueno, otra característica puede ser lo que los americanos llaman token to token variability, o sea, distintos resultados frente a distintos intentos. Por ejemplo, para decir pato, dicen cato, dicen tato, dice como que siempre frente a cada intento de producción, siempre cambian como la palabra, ¿no? Mucha dificultad, mucho silabeo, mucha dificultad en el silabeo, ¿sí? Uso de una sílaba para la mayoría de las palabras, por lo general es una sílaba final. Bueno, estas son como las características principales, ¿no? O sea, formas silábicas muy reducidas, mucha dificultad, o sea, lo que vamos a ver a nivel sintomatológico del habla es que son niños que por ahí dicen ma, dicen pa, pero no pueden decir mapa,
¿sí? Pueden decir una sílaba, cuando empiezan con el repertorio fonético vamos a ver que se incrementa el número de sílabas, pero que no pueden secuenciar, juntar 2 sílabas para decir una palabra, ¿no? Entonces sabemos que dice pa y dice to, pero no puede decir pato, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Que tengo, que puede decir to y puede decir pa, ¿por qué no lo puedes juntar? Bueno, ahí está la dificultad, en hacer la síntesis, en secuenciar, ¿sí? Estos movimientos, y frente a cada intento de producción, la ejecución es diferente porque lo ejecutivo es involuntario, ¿no? Eh, bueno, no sé si... Sí, si a- súper claro, sí. bien. Mariana, una de las preguntas que siempre los papás nos hacen es ¿cuál es la etiología de la apraxia del habla infantil? Porque muchas veces quieren saber si esto es hereditario. ¿Cuál es la etiología de esto? Bien, cuando uno hace una evaluación dentro de lo que es planeamiento motor y niños con supuesta característica, lo primero que tenemos que hacer es descartar ¿sí? Que haya alguna disfunción neurológica, que haya algún daño neurobiológico que pueda estar afectando alguna zona motora del habla. Por ejemplo, que no haya un derrame cerebral. O sea, una de las consecuencias de una posible apraxia puede ser un derrame cerebral intrauterino, ¿sí? Puede ser alguna infección a nivel neurológico, algún traumatismo cráneoencefálico, cáncer cerebral, como alguna de estas disfunciones neurológicas puede quedar como una secuela de una apraxia. También está asociado a lo que es trastornos neuroconductuales complejos. En realidad yo me fui a vivir, soy recibida en Argentina, pero rápidamente al obtener mi licenciatura, fui contratada para trabajar en Estados Unidos, y mi formación inicial ¿sí? Fue un PhD en autismo, y desde lo que es el autismo llegué a conocer lo que era la praxia del habla, lo cual al ser fonoaudióloga, interesarme en todo lo que es comunicación, y estando los niños con TEA, con esta imposibilidad ¿sí? de poder hablar, bueno, o sea, el autismo me presentó a lo que hoy en día es mi pasión, que es la praxia del habla, ¿no? Entonces, dentro de lo que son trastornos neuroconductuales complejos, podemos ver que la apraxia puede estar asociada a autismo. Hay muchos casos, ¿sí? Donde hay niños que tienen TEA y apraxia, epilepsia o algunos síndromes genéticos. Y también puede darse como un trastorno idiopático neurogénico de los sonidos del habla, o sea, puede no estar asociado a ningún otro trastorno, y los niños solo manifiestan esta imposibilidad, ¿sí? De comunicar a nivel verbal, ¿no? Yo es como que hago mucho hincapié, es que no es un trastorno del lenguaje, ¿sí? Sino que es un trastorno del habla, porque cuando uno tiene un trastorno del lenguaje, la base del tratamiento es lingüístico. Cuando uno tiene un trastorno del habla, ¿sí? La base de la intervención es motora. Y acá, con estimulación lingüística, no vemos avance. Necesitamos trabajar todo lo que es planeamiento motor, ¿sí? Todo lo que es secuenciación y planificación motora. Mariana, tú Sí. algo hablaste, algo escuché de que tú te fuiste a Estados Unidos, pero ¿cómo fue tu formación completa? Perdona, es una pregunta como media íntima, pero ¿cómo te formaste tú en este camino de la apraxia? Bueno, fue ir Tú conectando, ya porque algo, sí, en un principio, o sea, al hacer el PhD en autismo, contacté con gente, ¿no? Que bueno, me nombraron la primera persona con la que llevo a formarme en San Diego, California, que es Shelly Belleman, ¿sí? Fue mi primer curso específico donde atiendo en la Universidad de San Diego a un curso de lo que es apraxia del habla en la infancia. Luego o sea, empecé como a investigar sobre el tema, así como en todo lo que es Latinoamérica y Europa no hay información de esta patología, es algo relativamente nueva, y empezó a verse más con todo lo que es el autismo, empezó a relacionarse más con los niños no verbales con TEA. eh, bueno, empecé como a investigar un poco y a buscar referentes en el área, de lo cual hay como bastante poca información también en Estados Unidos, porque mi siguiente curso de formación fue con David Hammer, con quien hago otra capacitación.
Después Deborah Hayden, que es la creadora del método PROM, que yo siempre lo recomiendo porque fue una de las estrategias que más me organizó y me permitió organizarme cómo plantear la intervención desde lo que es jerarquía, desde lo que es la jerarquía motora del habla, ¿no? Cómo miramos, desde dónde miramos, ¿sí? Y desde dónde empezamos a abordar, desde dónde se destabiliza el sistema, ¿sí?, de planeamiento motor en los niños con apraxia. Pero antes tenemos que hacer una evaluación general de ese niño, ver cómo está toda la parte, si refleja neurológica, tenemos que ver todo lo que es la parte de fonación, o sea, hay como ciertas cuestiones previas que uno tiene que conocer para poder después ir a trabajar. Bueno, Deborah Hayden, primero hice el introductorio en el 2009, y viajé en el 2014 a Seattle a hacer el bridging para seguir formándome en la técnica. Trabajé con una instructora de Los Ángeles, María Laura Toledo, que es colega y amiga también, que hizo el instructorado, también es instructora argentina de PROM y vive en Los Ángeles. Y después Nancy Kaufman, Pal Marshala, y para de contar porque tampoco hay como mucha gente que haya hecho investigación y research, como, bueno, esto fue todo en el año 2008, 2009 y 2010, yo en el 2011 vuelvo a mi país, y empecé a trabajar con un neurólogo con el que trabajo hoy en día, en un centro de neuropediatría, que se llama Instituto Soma, en donde, bueno, seguimos haciendo investigación, sigo varios research de estudios, y hoy en día recién hay un estudio que lo conté en un LibCon México hace una semana, de un estudio recién que se llama magnetoelectroencefalografía, donde se observa como un incremento en lo que es la actividad en el área auditiva, en el giro temporal superior y en el área de Broca y cerebelo, relacionadas con lo que es el planeamiento motor, porque no había ningún estudio tampoco para decir, bueno, a ver, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está la dificultad? ¿No? O sea, como que podemos hacer el diagnóstico, conocemos las características, siempre yo en mis capacitaciones lo que hablo es que la apraxia es un trastorno motor del habla, por lo tanto no lo podemos diagnosticar hasta que el niño habla, y si vemos niños con mucha sintomatología que podemos encontrar previo, ¿sí?, a que se dé el desarrollo del habla, y poder hacer un análisis de las características, ¿sí?, del habla para dar un diagnóstico definitivo, hablamos de diagnóstico presuntivo, ¿sí? El diagnóstico presuntivo es, uno ve ciertas características que me permiten a mí, ¿sí?, poder sospechar de una presunta apraxia. Por más que después de 14 años de experiencia, yo sigo trabajando con gente en Estados Unidos, en Miami, en un centro de Miami, y sigo en contacto con médicos y formadores americanos. Bueno, es muy poquito lo que hay, muy poquita la información que hay. Cada vez igual hay más, cada vez hay más gente interesada que hace investigación, porque también uno puede hablar desde distintos lados, ¿no? Pero bueno, hay muy poca gente que lleva años investigando esta patología tan específica, y de hecho, en mi propio país era algo que por ahí se termina diagnosticando como un trastorno del lenguaje, cuando en realidad no es una patología del lenguaje, sino que es una patología del habla, y que tiene un abordaje totalmente diferente. Lamentablemente muchas veces lo que termina sucediendo es que los niños pierden como mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco el abordar el planeamiento motor es algo con lo que los profesionales del lenguaje estamos acostumbrados a, y como que no todos tenemos, o por lo menos acá en la universidad en Argentina, y también en distintas universidades de países de Centroamérica donde he estado trabajando, hay conocimientos sobre lo que son los tratamientos de planeamiento motor. En realidad el planeamiento motor más conocido y la técnica más conocida para lo que es planeamiento motor es PROM, pero no es accesible para algunos países donde los costos por ahí de la formación son como muy elevados, y no es fácil acceder para cualquiera, pero yo siempre digo que hay mucha gente también que se forma en PROM, y la falta de práctico, o sea, como que es una técnica, ¿sí? Porque uno trabaja, es como
kinesiología, o sea, uno tiene que trabajar y practicar mucho y agilizar mucho estas estrategias, refinar mucho los movimientos, o sea, porque lo que no puede el niño con apraxia es secuenciar y organizar movimientos, entonces uno lo que va haciendo es mapeando, va organizando, uno le va, ¿sí?, armando el movimiento a través de lo que es sensopercepción, ¿sí?, manipulación, ¿sí?, kinestésica motora, uno va haciendo la movilización y lo que vamos haciendo es construir engramas desde, ¿sí?, los músculos y órganos efectores en corteza, o sea, es un trabajo de hormiga, muy lindo y muy placentero, porque uno cuando da con cierta intensidad vemos que los resultados son geniales, pero bueno, la realidad es que mi formación, mi camino de formación, porque me fui por las ramas, ustedes párenme, pero mi formación fue con estas personas que nombré, sigo haciendo cursos también y con Casana, que suelen tener actualizaciones muy chiquitas, pero siempre que hay algo nuevo ellos como que hacen como un update, y bueno, y trabajar con médicos y con análisis e investigación. Estamos escribiendo un libro desde el Centro Fonakids con nuestro método y con todo lo que conocemos de lo que es la praxia, que va a salir en breve, y bueno, y es una patología que cada vez que voy dando como charlas o capacitaciones, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más contar, cada vez me gusta más formar, porque veo el impacto positivo que tienen en poder, como nosotros decimos, que cada niño encuentre su voz, que puedan empezar a poder verbalizar, ¿no? O sea, algo tan simple para uno, ellos les requiere un trabajo tan arduo, pero bueno, es sumamente placentero. Y Mariana, acá pasa un poco lo mismo que comentaste. No hay mucha información en pregrado para poder abordar un poco bien esta patología. Tú mencionaste recién el método o la técnica Fonakid. Nos gustaría saber si es que nos puedes contar un poco más de esta técnica, de este método que tú implementaste. Bien, o sea, el objetivo de nuestro enfoque, o sea, el objetivo del tratamiento es, o sea, el propósito del método Fonakid es crear nuevas redes neuronales, ¿sí?, o reparar las existentes y enseñarles a los niños a cómo hablar, ¿sí? Este es el objetivo del enfoque. A través nosotros usamos todo lo que es información proprioceptivo, táctil, visual y auditiva, y realizamos a través del mapeo y shape, lo que vamos haciendo es realizar a través de lo que es el mapeo y el shaping, nuevos engramas motores, o sea, vamos creando nuevas redes neuronales, ¿sí? Las premisas básicas de nuestro enfoque es, nosotros siempre trabajamos desarrollando un vocabulario inicial que llamamos vocabulario target, ¿sí?, donde es un vocabulario que se consensuado con las familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos va a importar, o sea, tenemos que buscar las palabras de alto agrado, las palabras que tengan como mucha emoción para ese niño, para que realmente desde la motivación esté la intención de poder comunicar, y vamos a ir moldeando estas palabras, ¿sí?, a través de lo que es otra de nuestras premisas, que es crear desde lo que es la aproximación de la palabra. Si el niño todavía no puede decir mamá, no va a decir mamá de la nada, o sea, lo que hace primero un niño es vocalizar, o sea, tenemos en cuenta todo lo que es el desarrollo evolutivo del habla, ¿sí?, y de lo que llamamos repertorio fonotáctico, que es algo que no se ve en lo que es fonología, porque es característico de lo que es la praxia. Entonces, trabajamos con word approximation, o sea, vamos habilitando modelos aproximados según el desarrollo fonotáctico. Nos vamos aproximando cada vez más a la palabra real desde la no palabra, ¿no? También el enfoque tiene como, dentro de las premisas básicas, la imitación como base del aprendizaje motor. O sea, el lenguaje se aprende por imitación, ¿sí? Y muchos de estos chiquitos terminan teniendo dificultades, ¿sí?, en dificultades, y terminan siendo muchas veces mal diagnosticados con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque son niños que al no poder imitar y al no poder tener devolver desde lo que es lo motor, ¿sí?, terminan teniendo como ciertas conductas de evitación a nivel de contacto visual, ¿sí?, o terminan aislándose. Entonces, si sabemos que la imitación es la base del aprendizaje del lenguaje, o sea, tiene que ser una de las premisas. Si no puedo imitar aplaudir,
que aplaudir es un movimiento, ¿sí? Motor grueso, tampoco voy a poder imitar, ¿sí? Un movimiento motor fino a nivel oral. Entonces, también la base del tratamiento, o sea, nos basamos en todo lo que es principios de aprendizaje motor, tenemos en cuenta todo lo que es programación, ejecución, ¿sí? Y secuenciación motora. Nuestro enfoque, lo que plantea es una evaluación constante y frecuencia incrementada de tratamiento, por eso también hacemos tratamientos intensivos. Los niños que no están hablando y necesitan trabajar todo lo que es la parte de, necesitan empezar a desarrollar el habla, lo que hacemos es empezar con un tratamiento incrementado, o sea, con 2 veces por semana. Es muy difícil ver objetivos dentro de lo que es la oralidad, ¿no? Porque necesitamos como mucha repetición, mucho mapeo, mucho shaping para poder generar o crear un nuevo engrama motor. Y después nuestro enfoque tiene un abordaje multisensorial, ¿sí? Kinestésico, motor, táctil, propioceptivo, visual y auditivo. O sea, nosotros vamos a activar todos los canales sensoriales, ¿sí? Todos los canales sensoriales para lo que es la fijación de un nuevo concepto, o sea, lo que es la creación de un nuevo engrama motor, ¿sí? En general tenemos el acrónimo de Phonakids, o sea, como partimos de que la inteligibilidad del habla se da desde las vocales, nosotros decimos que la O de Phonakids es observar, y dentro de esa observación es donde partimos de un proceso de diagnóstico, de una evaluación. La A es actuar, después de tener como una buena observación, ¿sí? Un buen plan de tratamiento y un buen desarrollo, podemos actuar y empezar a tener como sesiones de alto impacto, ¿sí? La I tiene que ver con involucrar a toda persona con la que ese niño se relaciona, ¿sí? Y después repetir y reevaluar constantemente, porque la praxia es un trastorno dinámico del habla, es un trastorno en donde muchas veces vamos a ver que los chiquitos empiezan, ¿sí? A decir una palabra y cuando aprenden una nueva, la anterior desaparece, o sacan una sílaba, ¿sí? Sacan una palabra y al aparecer o producir nuevas sílabas, puede perder algo de lo que había adquirido. O sea, es un trastorno dinámico, por eso es importante la reevaluación constante para ir como agilizando los objetivos. Y si un engrama se pierde es porque todavía no se terminó de fijar. Entonces a veces hay que ir como más lento acompañando el desarrollo. ¿Para qué? Para poder lograr fijar engramas y que esos engramas no desaparezcan, ¿no? Bien, no sé si... Sí, Sí, un poco. sí, súper bien. Me encanta tu programa. Tengo la suerte de haber participado en varias veces en tus cursos y aplico mucho en mis terapias el programa del enfoque Phonakids. Me encanta porque es muy integrador. Una de las preguntas que hace el público, disculpa, ¿cuál protocolo o qué protocolos existen para evaluar pacientes con apraxia del habla infantil? Bien, dentro de lo que es en español, estamos con uno de los médicos que les conté, estamos desarrollando como un protocolo en español. Hoy en día lo que tenemos es lo más simple para lo que es el diagnóstico, es lo que es la escala SAO, que es la jerarquía motora del habla de Deborah Hayden, ¿sí? Que es como para poder hacer un análisis funcional de las distintas estructuras y ver qué está pasando dentro de los distintos estadios que intervienen en el habla. Tenemos, o sea, en realidad en español no hay protocolos específicos, ¿sí? Para llevar al diagnóstico, protocolos estandarizados, todavía no hay ninguno. Sí tenemos escalas, ¿no? Y hay varias escalas en inglés, pero no pueden ser aplicadas. Nosotros desde Phonakids hicimos una traducción de lo que es la escala de Kaufman, de Nancy Kaufman, para lo que es la evaluación, pero bueno, no es una escala, no está estandarizada porque obviamente es un protocolo que lleva muchos fonemas que nosotros en el español no tenemos, así que bueno, no hay muchos protocolos para lo que es el diagnóstico, o sea, y también desde Phonakids armamos como una escala verbal y no verbal, y esa escala es la que entregamos, y partimos de que con una buena anamnesis y una buena observación,
de distintos ítems que se van desarrollando en esa escala, podemos hacer el diagnóstico presuntivo, si es que el niño no está todavía en un estadio verbal. Si el niño es verbal, con la escala que presentamos, o sea, se puede hacer un diagnóstico, pero la información es cualitativa y no cuantitativa porque no está estandarizada. ¿Sí? Es una escala que se usa más para lo que es la anamnesis. Mariana, aquí hay otra pregunta del público. Daniela Soto pregunta, ¿cómo podemos hacer la diferencia con un niño del espectro autista no verbal que además no logra imitar y cómo diferenciar esa evaluación? Bien, la diferenciación, en realidad lo que vamos a ver es que los niños, ¿sí?, con trastorno del espectro autista y los niños con apraxia tienen como muchas características en común, ¿sí? La diferenciación, yo siempre digo que la evaluación de lo que es la parte de habla la hace, ¿sí?, un fonoaudiólogo, que somos los que estamos entrenados, ¿para qué? Para poder hacer el diagnóstico diferencial. O sea, dentro de lo que es el diagnóstico presuntivo, vamos a ver que dentro de lo que es TEA y apraxia hay algunas características que se comparten. Por ejemplo, en ambos casos los niños son mínimamente verbales, ¿sí? Porque en ambos casos se da que los niños son mínimamente verbales. Después tenemos, sí, que en ambos casos tienen dificultades sociales. ¿Por qué? Porque esto de no poder comunicarse termina llevando al niño a aislarse. Después, también son niños, en ambos casos pueden tener trastornos de integración sensorial. Al ser niños que muchas veces tienen como deprivación de actos motores, o sea, porque así como falla todo lo que es la parte de secuenciación motora a nivel del habla, también termina fallando la parte de secuenciación motora a nivel de motricidad gruesa, y son niños que suelen jugar siempre a lo mismo, entonces siempre seleccionan el mismo objeto, entonces vamos a ver que hay como muchas cuestiones similares dentro de lo que es, esto hace que haya cierta deprivación en lo que es lo sensorial y terminan teniendo como dificultades a nivel del componente sensorial. Y mantienen poco contacto visual, ¿sí? La diferencia es que el niño tiene intención comunicativa, el niño con apraxia tiene intención comunicativa, cosa que el niño con autismo por lo general la intención está disminuida o ausente, ¿sí? O sea, los niños con apraxia tienen fuerte deseo, pero frente a poder anticipar que van a fallar, como que no se terminan comunicando o tienen esta conducta de evitación, ¿no? Los niños con autismo también tienen por lo general dificultades en todo lo que es habilidades de juego, ¿sí? Muchas estereotipias motoras, o habilidades de juegos atípicas, anormales o ausentes. El niño con apraxia puede tener o no dificultades a nivel del juego, pero demuestra interés por los juegos típicos. Son niños que se interesan, ¿sí?, por el juego interactivo, se interesan, no aparecen estereotipias motoras, ¿sí? Salvo que haya una apraxia, muchas veces hay niños con apraxia como muy, muy severa, y lo que se suele ver es que tienen todavía como cierto aleteo, cierta descarga con las manos, pero muy ligado a la emocional, que cuando vemos que el niño empieza a poder fonar o empieza a poder producir palabras, ¿sí?, todo ese aleteo, todo este movimiento de descarga sensorial empieza a mermar, empieza a desaparecer. ¿Sí? Super, Mariana, desde Facebook también hay una pregunta, hay dos en verdad que se relacionan un poco, sobre cuál es el pronóstico de este diagnóstico y cuáles son las características para el éxito de la intervención. Bien, en cuanto a lo que es el pronóstico, como es un trastorno dinámico, ¿sí?, del habla, depende mucho del niño y de factores individuales, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo un niño que tiene una apraxia del habla, ¿sí?, sin lesión a nivel neurológica, que cuando hay alguna lesión o algún síndrome asociado, donde por ahí hay otras cuestiones que uno tiene que abordar. Dentro de lo que es el pronóstico, yo siempre sugiero hacer como una evaluación global, no solo del habla, sino cuando llega un chiquito que no se comunica,
no solo nos vamos a detener en evaluar el habla, sino que vamos a hacer una evaluación que nosotros hacemos neurolingüística, donde vemos todas las áreas del desarrollo de ese niño, para ver dónde está la comprensión, dónde está la expresión, ¿sí? Y dentro, ¿sí? Cómo está la parte cognitiva, porque nos ha pasado, ¿sí? De tener chicos que vienen de 10, y hemos tenido un chiquito de 15 años sin lenguaje verbal, ¿sí? No verbal, que viene para hacer una evaluación de apraxia, con un SD, síndrome de Down, y cuando hicimos la parte neurocognitiva, teníamos una edad, sí, de funcionamiento cognitivo de 2 años y medio. Entonces, muchas veces también el nivel de habla, o el desarrollo del habla, tiene que ver con el nivel cognitivo, ¿no? Entonces, para poder hacer el pronóstico dentro de lo que es el tratamiento, depende de distintos factores, ¿sí? No solo del tipo de apraxia, sino también de las distintas áreas del neurodesarrollo que van a acompañar a ese niño y que uno tiene que evaluar en una instancia inicial. Entonces, el tiempo de tratamiento, nosotros, o sea, en chiquitos que hacen tratamientos intensivos, muchas veces en 1 mes o 2 meses pasan de ser no verbales a ser verbales. Tenemos chicos que en 6 meses de ser no verbales están hablando en frases, ¿no? O sea, por eso digo chicos con casos con apraxia, pero uno tiene que estipular entre 2 y 3 años de tratamiento, ¿sí? Y la frecuencia tiene que ser intensiva. En los inicios, ¿sí? Para lograr el habla, nosotros necesitamos intensidad, ¿sí? Necesitamos mucha intensidad en lo que es la intervención, por lo menos en nuestro enfoque, y yo siendo también terapeuta PROM, así como son las terapeutas de mi equipo, nosotros vemos que la velocidad de respuesta dentro de lo que es la formación de engramas y nuevas redes neuronales, ¿sí? A mayor intensidad, mejor respuesta. Obviamente que esto es un tiempo y después uno va bajando esa frecuencia, ¿no? Nosotros ofrecemos dentro de Fonakids programas intensivos y tenemos gente que viene de distintas partes del mundo a hacer tratamientos de 1 mes, donde hacemos como un summer camp, como un homeschooling de 3 horas, y donde hacemos, previo a poder hacer este tratamiento, lo que hacemos es una evaluación previa, conocemos todo el equipo que va a intervenir, se hace una evaluación neurocognitiva, una evaluación de terapia ocupacional e integración sensorial, una evaluación neurolingüística y una evaluación de lo que es el habla, de la parte de planeamiento motor, y en base a ese resultado se le da como un pronóstico, o sea, se da, ¿sí? Como un pronóstico para hacer un intensivo, es decir, bueno, trabajando en 1 mes, si es que el niño califica para poder hacer un tratamiento intensivo, y uno ve, porque hay niños que por ahí hay muchas cuestiones previas que hay que trabajar para poder desarrollar la oralidad. Por eso el pronóstico va a depender de distintos factores de lo que es el neurodesarrollo, pero lo que siempre decimos es que no conocemos un chiquito que no haya desarrollado el habla, ¿sí? Pero sí hay que trabajar muy fuerte, y la intensidad es la clave del éxito en las primeras etapas del tratamiento, ¿no? Mariana, en relación al PROM, Anabela pregunta, ¿el síndrome de Down, según tu opinión, se ve favorecido con PROM, teniendo en cuenta que no es apraxia? Quizás, ¿qué me puedes ayudar a diferenciar? Bien, en el síndrome, son mi especialidad, amo, y son la mayoría de mis chiquitos, o sea, son niños con apraxia pura del habla o síndrome de Down, la gran mayoría. Lo que hay que ver, o sea, por eso muchas veces en la escala esta que yo propongo de PROM, ¿sí? Que es SAO, cuando uno ve todo lo que es el protocolo, ¿sí? Uno arranca en todo lo que es neuromotor, neuromuscular, y después todo lo que es fonación. Entonces lo que vamos a ver es que los niños con síndrome de Down, el 80% de los niños con síndrome de Down presentan apraxia del habla. ¿Qué pasa? No solo presentan apraxia del habla, sino que también hay trastornos neuromusculares, o sea, hay hipotonía, ¿sí? De todo lo que es la musculatura intraoral, extraoral y músculos-faciales. Entonces, primero, ¿sí? Necesitamos músculos con un tono adecuado, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Tener
lo que es tono muscular y la movilidad y motilidad organizada, ¿sí? En tono y en sintonía, para después ir a mover coordinadamente toda esta musculatura, porque por un lado tenemos lo que es oromotor, y por el otro lado tenemos lo que es planeamiento motor. Bueno, en los niños con SD, lo que vamos a ver es que primero vamos a tener que rehabilitar todo lo que es oromotor, para después ir a trabajar lo que es planeamiento motor, ¿sí? Para poder tener éxito y lograr la oralidad. Mariana, otra pregunta. Tienes muchas preguntas, eres un éxito. Mira, otra pregunta que lo hace Consuelo. Dice, hola, me gustaría saber cómo se puede diferenciar entre una apraxia del habla infantil versus un TSH fonético-fonológico severo. Bien, en realidad lo que vamos a ver es que un niño con trastorno fonológico, ¿no? Me dijiste una apraxia. Sí, entre una apraxia del habla infantil versus un trastorno fonético, Trastorno del fonológico sonido del severo. habla. Trastorno Bien, sonido. la característica principal es que el trastorno fonológico, o sea, es un trastorno de base lingüística, no es un trastorno de base motora, ¿sí? Entonces, los niños con trastornos fonológicos, por lo general cuando uno hace una evaluación, y me llegan también muchos chiquitos de profesionales que toman los cursos de apraxia y como que sospechan de una apraxia cuando hay un trastorno fonológico severo, lo que marca la diferencia es la evolución, ¿no? Porque cuando uno hace la evaluación, ¿sí? Una de las características principales son que estos chiquitos, por lo general, tienen las mismas sustituciones de sonidos, o sea, las sustituciones de los sonidos son consistentes, ¿sí? Y cuando uno les da apoyos visuales y auditivos, son capaces de poder imitar este sonido, por más que no puedan rápidamente incorporarlo en sus producciones. Pero la característica principal es esta, ¿no? Un chico con trastorno fonológico no tiene dificultad de distorsión de vocales, cosa que es la característica principal en un niño con apraxia, y el niño con trastorno fonológico severo, hablar no le demanda ningún esfuerzo. Hablan, ¿sí? Con una inteligibilidad muy pobre, a diferencia del niño con apraxia, donde vamos a ver que hacen mucho esfuerzo para hablar, mucho tanteo, y por lo general terminan no haciendo ningún tipo de producción, ¿sí? Esas son como las características para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente que esto se amplía, hay mucha información de esto, pero bueno, como en general, para poder dar algo, estas son como las características base. Y también saber que el trastorno fonológico severo es de base lingüística y vamos a trabajar con programas de estimulación lingüística. En cambio, la praxia sí o sí tenemos que hacer todo lo que es mapeo, manipulación y todo lo que es propiocepción táctil para poder generar un engrama motor. En cambio, en el niño con trastorno fonológico no, o sea, con lo que es planeamiento motor, o sea, se puede ver beneficiado, pero también con todo lo que es visual y auditivo, ¿sí? Super Mariana. En esa pregunta anterior, la niña también pregunta, la colega, en relación a la apraxia del habla infantil con el trastorno fonético, no solo fonológico, porque muchas veces pasa que llegan niños con muchas alteraciones fonéticas en muchos fonemas y cabe la duda, ¿cómo distingo si son muchas alteraciones fonéticas o será alguna apraxia del habla infantil? Bueno, en realidad todo lo que es la parte fonética, fonológica va de la mano, ¿no? Todo lo que es fonético tiene el mismo origen que lo fonológico, y lo que hay que ver acá es, o sea, lo que se puede evaluar es todo lo que es la parte de apraxia, ¿sí? Oral, ¿no? Si puede imitar ciertos movimientos, ¿sí? Dentro de lo que es ejecución aislada de fonemas. Eso es lo que habría que poder observar, que no haya como una apraxia oral, ¿sí? Aparte de la apraxia verbal, para poder diferenciar en lo que es fonético, ¿sí? Que en realidad lo fonético va de la mano con lo fonológico, Sí. en realidad. Por eso es como medio como estamos como en la misma, un niño con trastorno fonético, fonológico, o sea, lo que va a tener es como sustituciones consistentes, sustituciones siempre como consistentes,
por lo general va a agrupar o sea, errores consistentes, o sea, que vamos a poder agrupar por categoría, a diferencia del niño con apraxia, que en realidad vamos a ver siempre como patrones impredecibles. Como que por ahí hay dentro de lo que es fonético, va a producir una palabra con un cierto tipo, con una cierta producción fonética, después la va a cambiar, o sea, como que no va a haber constancia y consistencia dentro de esa producción, ¿sí? Es como que lo que permite hacer la diferenciación en cuanto a lo que es sintomatología. Por lo general, dentro de lo que es la clasificación de trastornos fonológicos, uno siempre habla de fonético fonológico, va de la mano, ¿no? Porque ambos tienen como base todo lo que es la lingüística dentro de su estudio. En cambio, todo lo que es, yo siempre digo que lo que es la apraxia, en realidad confunde más con una disartria, ¿no? Con más como una cuestión motora, ¿no? Porque lo que falta es como la motilidad, la secuenciación en movimiento, o sea, como que lo que siempre hay como más dificultad en realidad en hacer el diagnóstico diferencial entre una apraxia y una disartria que en un trastorno fonológico, porque la diferenciación clínica es muy simple de observar, ¿no? El niño con trastornos fonéticos y fonológicos, o fonético-fonológico, es un niño que va a hablar, por más que no se le entienda, por más que, o sea, habla y habla, sin detenerse, sin ningún esfuerzo. El niño con apraxia no habla, ¿sí? Porque anticipa que no puede ejecutar estos movimientos, y por eso son niños que llegan a veces a los 3 años, 4 años, sin ningún tipo de producción, ¿no? Sin habla. Por ahí mencionaste sobre un poco la intensividad del tratamiento, basándonos un poco en PROM. Pero hay mucha gente que nos está viendo que no conoce cuáles son las directrices de PROM, ni tampoco mucho las directrices de Fonakid. Entonces, preguntan directamente cuánto es lo intensivo que tú recomiendas para intervenir la apraxia del habla infantil. Bien, nosotros decimos que un mínimo de 3 sesiones por semana, dependiendo, ¿sí?, la severidad de la apraxia, en un principio del tratamiento, ¿sí?, de lunes, o sea, intensivo, o sea, cuando hablamos de intensidad, hablamos de tratamiento de lunes a viernes, ¿sí?, y cuando hacemos programas intensivos son niños que tienen diariamente más de una sesión. Cuando nosotros programamos intensivos para un niño no verbal, y queremos lograr la oralidad, trabajamos, ¿sí?, hora y media a la mañana y hora y media a la tarde, o sea, hacemos programas que están destinados a crear nuevas redes neuronales, y para eso necesitamos, ¿sí?, intensidad. Yo digo, siempre explico que es como el gimnasio, ¿no? Digo, si uno tiene que bajar, yo siempre digo, lo llevo a la parte motora de general, gruesa, ¿no? Si uno tiene que generar una nueva habilidad a nivel motor grueso, ¿cuánto, sí? ¿Cuánto tenemos que practicar? Si yo quiero jugar al tenis y nunca jugué, ¿cuánto tengo que practicar para poder realmente ser, ¿sí?, bueno jugando al tenis, ¿no? O si juego una vez por semana, ¿voy a ser bueno? ¿Sí? ¿Cuánto voy a tardar en lograr las habilidades necesarias? Salvo que uno no haya jugado nunca y traiga innatamente, ¿sí?, un don para ese deporte, pero por lo general cuando uno aprende una habilidad nueva a nivel motora, ¿sí?, necesitamos como mucha repetición, ¿sí?, para fijar ese nuevo aprendizaje motor y poder generalizarlo, que en realidad acá un poco lo que pasa en la praxis es esto. Por ahí el niño empieza a sacar sílabas, porque lo que vamos a ver es que lo que termina pasando es que el niño empieza a sacar sílabas, pero después no puede combinar estas sílabas, ¿sí? No puede secuenciar, como les decía, dice to, dice dice te, dice mate, pero no puede decir tomate. Decí to, decí mate, mate, pero no puede hacer la síntesis y decir tomate, ¿sí? O dice te o dice mate, ¿no? Entonces vamos a ver que es una dificultad que a medida que se va complejizando, ¿sí?, todo lo que es la producción, la extensión de la palabra o lo que es la frase, también se va, ¿sí?, van aumentando la cantidad de errores, hasta que el niño no es ágil y logra, ¿sí? Por eso digo que el trabajo con niños con apraxia es un trabajo arduo que lleva mucho tiempo, y al ser un trastorno dinámico, muchas veces uno está al borde de dar el alta, y por ahí
corta el tratamiento y reaparece alguna sintomatología a nivel porque lo que termina pasando con el niño con apraxia a medida que va evolucionando, o sea, podemos pasar de la apraxia a un trastorno fonológico severo, y de ahí terminar como resabio, un trastorno articulatorio, ¿no? Como que al niño le falta la L y la R, pero siempre suelen quedar cuestiones a nivel de la prosodia, suelen quedar como características, ¿sí? Que uno termina viendo que esta patología sí termina dejando como alguna secuela en todo lo que es la parte ejecutiva, ¿no? Motora ejecutiva. Mariana, bueno, hoy en día con el tema de la pandemia, hemos tenido que cambiar todo lo que es el paradigma de las atenciones y tener que implementar la teleterapia. Hay varias preguntas del público que apuntan de qué forma has logrado implementar tu enfoque, si el enfoque se lo enseñas a los padres, ¿cuál es la forma de implementarla en el trabajo terapéutico? Sí, lo que hicimos nosotros desde el enfoque Fonakids, o sea, si bien por lo general hicimos varias evaluaciones en época de pandemia, hicimos muchas evaluaciones, lo que hicimos fue hacer como evaluaciones con orientación a padres, empezamos a dar como estrategias, por lo general hay chiquitos que mostraron no solo conductas de dificultad en lo que es el planeamiento motor, con una posible apraxia, sino también que hubo cuestiones desde lo que es oromotor. Entonces, como que hicimos, por un lado, mucha orientación a padres, explicarles que esto se construye, que en este momento la prioridad es la salud, y empezar a trabajar con recursos visuales y auditivos. Yo les conté que nosotros usamos todos los sensorios para fijar un fonema, entonces empezamos a usar como mucha comunicación bimodal, usamos muchos recursos visuales, por ejemplo, los chiquitos que vienen hace años a tratamiento ya saben solos qué se tienen que mapear, ¿sí? Y qué se tienen que hacer. La verdad que es como que se hacen donde pueden y como pueden, solo es la estimulación que venían recibiendo, porque como nosotros trabajamos de manera intensiva, ellos mismos saben que para hacer una K se tienen que tocar acá, en la parte posterior del velo. Entonces, bueno, por un lado estuvimos apelando a los tratamientos a niños que han avanzado muchísimo con esta modalidad de teleterapia, y han sacado un montón de fonemas, pero muchos recursos visuales, y empezar a usar, por ejemplo, para sacar una D, como empezar a jugar y a buscar, ¿sí?, recursos desde lo visual, desde lo auditivo, desde la música, desde lo interactivo, para poder elicitar y fijar nuevos engramas, y que sea divertido poder mantenerlos convocados en la pantalla, ¿no? Porque nosotros, dentro de lo que es nuestro programa, siempre trabajamos todo lo que es la parte táctil proprioceptiva, y al no poder darles esa información, es una parte que falta de nuestra intervención, pero bueno, pudimos dar todas las otras y pudimos ver como muy buenos resultados, ¿no? Con todo lo que es auditivo, visual, dando como mucho, ¿no? O sea, como que vamos ayudándolos dándoles como ejemplos, movimientos, ¿viste? Ponete la tapa en la cabeza y hace, o sea, como que fuimos buscándole, aprendiendo con ellos a incrementar todo lo que son apoyos visuales, auditivos, ¿sí? Para poder mantenerlos convocados y poder sacar nuevos fonemas. Y estamos haciendo tratamientos con gente del exterior y del interior vía Zoom, con excelentes resultados, así que la verdad que tuvimos chiquitos que vinieron a hacer un intensivo en enero y en febrero, en época de vacaciones, y que después quedaron encerrados, así que seguimos teleterapia con niños del interior de nuestro país y con niños del exterior también. Y la verdad que al ya haber tenido, ¿sí?, intervención, y ya más o menos, la verdad que fue fabuloso. Obviamente que extrañamos lo presencial, nos falta, siempre decimos como que nos falta, ¿no? Como una pata dentro de lo que uno hace, pero bueno, nos acomodamos a esta situación de pandemia, y seguimos trabajando con esta modalidad también, y observando buenos objetivos. Nosotros siempre planteamos, y yo di al inicio de la cuarentena un curso de estimulación del lenguaje,
y habla digital, en donde lo que planteaba es que cuando uno hace una intervención dentro de lo que es la modalidad virtual, tenemos que tener en cuenta un concepto de Vygotsky que a mí me encanta contar, que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el niño de manera autónoma y qué es lo que puede hacer el niño si con ayuda, ¿no? Entonces, si yo a un niño que está del otro lado de la pantalla le pido algo, ¿sí?, que sin ayuda no lo va a poder ejecutar, lo más probable es que ese niño se levante o me apague la computadora o me deje, como me ha pasado, ¿no? Que por ahí uno excede el nivel de exigencia frente a la pantalla y los niños te cierran la pantalla, te cierran la computadora, y creo que nos ha pasado a todos. Entonces, como diagramar muy bien, bueno, qué es lo que puede hacer el niño, ¿sí?, de manera autónoma, ¿sí?, y hasta dónde le puedo pedir un poquito más. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Si dice sílabas y yo quiero que diga palabras, ¿no?, y va a ser difícil, que reduplique una sílaba, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce el desarrollo evolutivo también de todo lo que es la parte de habla, y puede armar que desde ahí también está creado nuestro enfoque, y podemos pedirle algo que sigue, pero que sabemos que puede llegar a ser de manera autónoma, sin tener todo lo que es el apoyo propioceptivo táctil, bueno, es como más fácil, ¿no? Que ese niño se mantenga motivado e intentando, que si le pido algo que está muy lejos de lo que es su zona de desarrollo próximo, ¿no?, que es imposible ejecutar. No sé si fui clara. Mariana, sí, fuiste sumamente clara. Y sabes que más que una pregunta, porque ya nos quedan 4 minutos nomás para terminar, Sí. una acotación. Qué interesante lo que dijiste tú sobre la teleterapia, que nos da ánimo de que están resultando las cosas. Yo también he hecho teleterapia y también me están resultando las terapias, y de verdad acorta la distancia que existe con niños que de repente viven o muy lejos o no tienen el tiempo los papás o de llevarlos al lugar físico donde uno trabaja. Entonces, si bien la pandemia nos ha traído cosas malas, el lado bueno es que descubrimos esta nueva forma de llegar a nuestros niños y nos ha traído beneficios. Si bien nosotros todos estamos de menos el contacto, igual seguimos siendo terapeuta, igual sigue habiendo este contacto, y gracias a la tecnología podemos llegar a ellos. Así que es como rico saber que también te está resultando a ti las terapias a través de Yo de creo la... que fíjense, y yo a Pati la conozco hace años que voy a Chile a dar con ella las capacitaciones, y yo digo, fíjense cómo también todo esto de la difusión, de la forma, a todo lo que hemos aprendido a acceder, ¿no? Desde la terapia, sino también desde la formación, de poder dar charlas, que antes uno por ahí ni se le pasaba por la cabeza de poder dar estas charlas. Yo he estado, como le contaba hoy a Pati, con México, con Ecuador, ahora Costa Rica, me están pidiendo de poder hacer un poco de difusión, de contar un poco lo que uno hace, ¿no? Y no solo a mí, sino a distintos profesionales que se especializan en distintas áreas, de poder hacer conocer y llevar un granito de arena más en cada terapeuta o en cada profesional. Y como decís vos, o sea, yo hice evaluaciones de gente de España, ¿viste? Bueno, o sea, llegaron a vivir allá, o están viviendo allá hace poco tiempo con una pandemia donde no pueden salir, donde el niño tiene dificultades. O sea, la realidad es que hoy en día también el hecho de trabajar, y es algo que nosotros, en el acrónimo I de Fonakids, que es involucrar, es esto: nosotros vamos a estar con el niño 3 días, 5 días, y los profesionales, pero los que están todo el día son los papás. Por lo tanto, yo digo que el capacitar a los papás da poder, ¿sí? Y da como muchos beneficios en los tratamientos, ¿no? Entonces, el conocimiento es poder, no solo para nosotros, sino para las familias, y las familias que están formadas y que están con estrategias son las que por ahí han podido trabajar más en esta cuarentena y más en los niños no verbales. Así que bueno, con Pati, le propuse a Pati que yo voy a dar una charla para padres y familias de niños no verbales. Por ahí Pati también la vamos a conectar con Ciclán y con Fonabilita, para poder hacer un poco de también trabajo con los papás y de seguir sumando, ¿no?, en esto. Mariana,
Muchas gracias. Hay una última pregunta, que es de Bien. una colega y amiga, que es Claudia Gómez. Sí. Amiga también. Sí, y que, bueno, y que se enamoró del tema de la apraxia después, ¿cierto?, de asistir a tus cursos y ahora es su tema de tesis. Sí. Comenta si puedes hablar sobre la relación de la apraxia del habla infantil con la alfabetización y qué opinas del método multigestos para niños con apraxia del habla infantil. Bien, sí, en realidad lo que es, como conté hoy, ¿sí? Los niños que tienen apraxia del habla terminan teniendo, sí, dificultad en la alfabetización, ¿sí? Nosotros desde muy tempranamente sugerimos incorporar lo que es psicopedagogía, nosotros acá en Argentina es psicopedagogía, que es empezar a trabajar tempranamente todo lo que es la parte de alfabetización, y lo que es la conversión del fonema al grafema, tanto el abordaje del habla como de la alfabetización, y de hecho ahora hacemos un curso de alfabetización en niños en edad temprana, que está puesto por Fonakids, y hay un curso de alfabetización también a darse desde nuestro equipo para alfabetización en niños con dispraxia, porque la intervención, así como a nivel del habla uno trabaja con sílabas, la intervención, ¿sí?, de la alfabetización en niños con apraxia del habla también es silábica. Si el niño con apraxia del habla no puede, ¿sí?, le es muy difícil hacer síntesis de sonidos, por lo tanto, si uno trabajamos el método analítico, ¿sí?, de ir de sonido por sonido, ¿sí?, convertir cada sonido en grafema para lo que es la lectura, se hace como muy tedioso, muy largo y muy lento el proceso de adquisición de la lectoescritura, ¿no? Entonces, por un lado, todo lo que es la alfabetización, o sea, todo lo que es la transformación del fonema al grafema, ¿sí?, tiene que ser abordado tempranamente en estos niños, y hay, como decía hoy, una dislexia que suele presentarse tempranamente, se observan estas sintomatologías. ¿Por qué? Porque al no tener, a ver, el sistema del habla es el que nos permite, ¿sí?, la alfabetización. Entonces, al tener desarrollado tardíamente, esto se sabe también para lo que son trastornos fonológicos, los niños que adquieren tardíamente todo lo que es el sistema fonético fonológico terminan teniendo ciertas dificultades luego en lo que es la alfabetización, ¿sí?, y con posibilidad de desarrollar una dislexia incipiente, ¿no? Bueno, y después todo lo que es el sistema de apoyo de gestos, como decía, no solo sirve y hace soporte a la alfabetización, sino también a lo que es el desarrollo del habla, a nivel del fonema grafema. Así que es algo que es como, dentro de lo que es la formación se habla al final, pero bueno, el curso, el nivel 1 está enfocado, ¿sí?, a todo lo que es el desarrollo del habla, y hay una especialización que estamos viendo de sacarla para diciembre, pero tiene una parte práctica presencial que es bastante intensa, en donde vemos más específicamente todo lo que es el análisis del desarrollo fonotáctico, de todo lo que es la parte de estabilización mandibular, y de todo lo que es la parte de transformación de fonema y grafema. O sea, en la especialización se abordan todos estos temas, ¿sí?, porque en el nivel 1 de apraxia lo que vemos es, bueno, o sea, tenemos un niño con apraxia, ¿cómo intervenir, no? Ahora, cuando hacemos ya otro nivel, el niño ya está produciendo, ya está hablando, bueno, ¿cómo seguimos desarrollando, cómo seguimos mejorando la inteligibilidad, y cómo va evolucionando ese niño y transformando, ¿sí?, todo lo que son fonemas en grafemas? Bueno, es un trabajo de hormiga, pero se puede, y lo importante es la intervención temprana. O sea, cuanto antes sea la intervención, muchas veces el desconocimiento lleva a que esos niños arranquen en primer grado sin haber tenido un abordaje, ¿sí?, de acompañamiento previo, y es muy tarde porque por lo general acá en Argentina la alfabetización se da con un método analítico donde uno va con fonema por fonema, ¿sí?, y lo que le falta a este niño es poder juntar, secuenciar, o sea, que puedo decir la P, puedo decir la A, pero no puedo decir PA, puedo decir la P, puedo decir la O, pero no puedo decir PO. Entonces, siempre se trabaja de manera silábica, la alfabetización en niños con apraxia, ¿sí?, se da de manera silábica. Así que después la voy a llamar a Claudia, que es también una... Pero bueno,
espero haber sumado un poco en todos, haber dejado algún granito de arena. Patti ya me escuchó tantas veces que en cualquier momento va a dar el curso ella. No, de nuevo. Estamos con parálisis facial, así que no, pero bien. La vamos a traer a Argentina. Sí. Bien. Gracias, siempre generosa. La gente Bueno. agradece, de verdad, hay muchos comentarios de agradecimiento por toda la información que nos entregaste, por lo generosa que fuiste al entregarnos tanta información sobre la praxia del habla infantil. Espero que la gente se haya motivado, que quiera seguir aprendiendo de esta área, y tal como dijo Mariana, hay muchos cursos en relación, y al parecer se viene uno próximo con Ciclani, con la Fundación y con FonaKids. Sí, y la próxima formación que me habías preguntado del nivel 1 va a ser en septiembre-octubre. Seguramente la semana que viene saquemos ya la información, y para los que hicieron el nivel 1 hay como un nivel práctico intermedio de estabilización mandibular y estrategias prácticas para niños con apraxia del habla, que se va a dar en fines de agosto. Así que estamos cerrando las fechas porque fue un año a puro Zoom, así que estamos haciendo un poquito de vacaciones también, pero bueno, en septiembre, fines de agosto, septiembre, octubre, van a estar las últimas capacitaciones, y bueno, ojalá que podamos el año que viene retomar presencial, y bueno, parte de nuestros cursos también es mucho el trabajo manual en los cursos de estabilización y de especialización, entonces, bueno, nos vamos a ver seguro Muchas gracias. pase todo esto. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, estamos en contacto con todas. Gracias, Patti, por invitarme. Ahora te quiero traer, York, a Fonaquita, que es nuestra charla de parálisis facial, así que... Sí, yo gustosa voy a... Estamos en contacto, ¿sí? Gracias, Mariana. Gracias. Besos. Chao. Gracias, Chao. saludos a todos desde Argentina. Hasta luego.